la librería Picasso por brindarnos la oportunidad de siendo una editorial todavía pequeñita y muy joven, brindando la oportunidad de ser la editorial del mes, y gracias a Rafael por venir desde Madrid a presentar su libro. Gracias a Jesús por haber aceptado la invitación a hacer esta presentación. Espero que la disfruten. El libro, pues como decía Jesús, se sale de todos los cánones, es arriesgado, pero bueno, quien no arriesga no gana. Entonces, lo mejor que puedo hacer es dejar a los profesionales, porque mi trabajo consiste en que esto puedan tenerlo ustedes en su casa, pero ellos son los genios. Bueno, ayer salí yo a correr para preparar la presentación de este libro, porque antes lo hablábamos con esto de correr. A mí me pasa que yo las presentaciones, los artículos y demás, donde mejor me salen es mientras voy corriendo. Luego ya cuando llegas a casa, ponerte a escribirlo casi que es lo de menos, ¿no? Y iba yo hace 11 kilómetros y a mí no me había salido nada de la presentación esta. Un día fantástico, ¿no? El sol, la sierra, una temperatura magnífica, manga corta. Sigo corriendo, digo, a mí me tiene que salir alguna cosa para esta presentación, y no hay manera. Y sigo corriendo, y cuando llega por 16 kilómetros a punto de reventar, digo, mira, déjalo, porque esto no tiene sentido, ¿no? Entonces estaba luego por la tarde echando una partida de estas de apalabrados, ¿no?, que tan famoso se hizo porque algún diputado por ahí salía en el ejercicio de su trabajo, y le mando un chat a mi cuate Pepe, que está aquí, y le digo, cuate, que no me sale nada de la presentación esta de mañana. Y me dice, no hay ningún menor por aquí, ¿no? Me dice una cosa muy granaina, dice, mira, cuate, déjate de pollas, porque tú has hecho un montón de presentaciones y a fin de cuentas, pues esto es un libro más, no otro libro cualquiera, como cualquier otro libro. Y ahí fue donde yo me di cuenta de que efectivamente esa era la clave de por qué a mí me salía la presentación, porque este libro que presentamos hoy, QWERTY Vintage, no es otro libro como otro cualquiera, como bien ha dicho Susana. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por venir esta mañana, por acompañarnos aquí en esta presentación del libro de Rafael Sarmentero. Muchas gracias a Librería Picasso por existir primero, porque la verdad que en Granada son un referente y nos hacen la vida mucho más agradable a la gente que nos gustan los libros, por organizar estas presentaciones de libros. Muchas gracias a los dos por venir a acompañarnos. Yo la verdad que os prometo que no voy a hablar mucho, porque yo lo que tengo muchas ganas de escucharle y de preguntarle un montón de cosas del libro. Gracias a la editorial Albón por dos razones. La primera y obvia, por pensar en mí para presentar este libro, cosa que me da mucha alegría y, como dicen, lo de orgullo en el mejor sentido de la palabra. Y segundo, por publicarlo. Ahora veréis por qué, ¿no? Incluso gracias al hombre del tiempo, que nos ha deparado un día bueno, un día fantástico, del que invita a salir a la calle y venir aquí a pasear, ¿no? Y gracias, lógicamente, a todos vosotros por estar aquí. Ahora estáis ahí todos muy serios, muy atentos, ¿no? Yo veía antes mucha gente con los teléfonos, por ahí hay alguna foto y demás. La verdad es que hemos cambiado, la vida ha cambiado a una velocidad vertiginosa, ¿no? Cuando a mí me mandó Susana el libro, algunos yo creo que ya lo sabe porque lo ha leído por ahí, bueno, algunos si no pues se lo va a tener que volver a tragar la historia. A mí me mandó el libro y yo le prometí que lo iba a leer durante el fin de semana. Y me dijo, bueno, espero que te enganche como ha enganchado a todo el mundo, ¿no? Yo la verdad que soy un buen lector de novela negra y criminal. No tenía ni idea de qué iba el libro, ni quise leer nada sobre qué iba el libro para que fuera una sorpresa, pero bueno, de esto que arquea así un poquito la ceja, dice, mucha tela va a tener que tener el libro, ¿no?, para que a mí me enganche como buen lector de género negro, ¿no? Yo me había dejado el fin de semana para leer el libro, pero luego, pues por azares del destino, por trabajo y demás, no me pude poner con él hasta la noche del domingo, ¿no? Ya después de ver un partido de NBA, tumbado, relajado, en la cama, digo, bueno, empiezo a leerlo, como es cortito, digo, de aquí al sábado, que es la presentación, me da tiempo a leerlo. Bueno, pues al día siguiente yo me presento en el trabajo, cuando llego a las 8, a mí lo primero que me gusta hacer es ir a tomar un café y pulsarle el pulso a la actualidad, ¿no?, en la barra del bar, que es el mejor sitio donde uno puede saber lo que pasa. Y mi compañero de café, Pedro, ¿no?, me ve con los ojos rojos y me dice, ¿qué? Anoche festival, ¿no? Claro, él se refería pues, a algún concierto, a alguna fiesta, alguna juerga, alguna cosa. Digo, no, festival literario, porque me puse a leer el libro. Era ya tarde, mi idea era empezar y seguir en días sucesivos y no hubo manera. Me chupé las 150 páginas del libro del tirón.
y no había tripas ni de que llegara el sueño, ni de que tuviera ganas de dejarlo, ni de que, vamos, ni ganas ni intento que hice, ¿no? Me leí las 150 páginas del tirón. Digo, 150 páginas, nada más y nada menos, había apuntado por ahí, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que a esta altura ya todos sabéis que esto lo hemos escrito, lo hemos dicho y demás, ¿no? Este libro es un chat. No es que utilice en algún momento el recurso de que dos personas se conecten a un chat o no, no. Este libro es un chat. Ahora mismo yo creo que prácticamente, no sé, luego tú me desmientes o lo corroboras, ¿no? Yo creo que la vía de comunicación más importante que hay es la del chateo. El chateo tanto en un chat propiamente dicho, como el chateo en el apalabrado, como un capítulo de una serie de televisión en el que automáticamente te sale la leyenda, coméntalo en Twitter, ¿no? O coméntalo en Twitter. Al final, todo esto con distintos nombres, pero todos son vías de comunicación instantánea y que pueden entrar dentro del chat, ¿no? Me gustó nada más empezar a leer el libro que abra con una nota del editor que yo creo que es necesaria, ¿no? Y como está al principio no pasa nada si la leo porque no voy a desvelar nada, ¿no? Dice, por expreso deseo del autor se ha optado por reproducir los diálogos tal y como fueron escritos y almacenados en su momento. Los numerosos errores tipográficos que el lector hallará en esta página son consecuencia exclusiva de la singular ortografía del texto original. La verdad que vuelvo a darle la enhorabuena a la editorial Halcón por atreverse a publicar un libro diferente, único y con errata, que tiene que costar trabajo tanto al editor como al escritor como al corrector pagarse todas esas erratas que además, bueno, luego espero que nos cuente, seguro que ninguna es gratuita y que tiene que costar trabajo hacer esa construcción, pero bueno, eso que él nos diga. Y escribo libros porque yo tengo costumbre, cuando hago reseñas de novelas, ¿no? me sale naturalmente, ¿no? Yo soy lector de novelas, y en la reseña escribía novelas y automáticamente tenía que darle para atrás libro, ¿no? Porque la verdad que este libro no encaja dentro de ningún género. En todo caso, y esto quizás no sé, puede sonar un poco pretencioso y demás, yo creo que encajaría dentro de un género que podría ser el epistolar, ¿no? Sabéis que ese es un género que ahora ya prácticamente no se utiliza. Ahora estábamos comentando antes con Alberto, ¿no? que ha habido algún autor por ahí que se ha escrito el género epistolar tirando de email, ¿no? De correo electrónico, pero en este caso es el chat puro. Novelas como Drácula o como las relaciones peligrosas, ¿no? eran género epistolar, que tiene una característica importante, y es que el autor escribe lo que quiere, como si fuera el autor de esa carta, en este caso de los chats, y no tiene delante a otra persona, de forma que puedan interaccionar los personajes, ¿no? Y que puedan decir, oye, pues se lo está creyendo, no se lo está creyendo, está sospechando si es verdad, lo está intentando manipular y demás, ¿no? Yo creo que es un género singular y un género que tiene que ser francamente complicado, la verdad. El libro, iba a decir otra vez la novela, el libro está protagonizado por dos personas que en realidad no son dos personas, o no sabemos si son dos personas, son dos personajes, ¿no? Dos personajes que se enmascaran o que se definen, se bautizan como el título del libro, ¿no? Uno es QWERTY y el otro es Vintage. Luego también, a ver si nos cuenta un poco el origen o el sentido que tienen los dos nombres, ¿no? O cómo pueden influir. Y con todos sabéis cómo funciona un chat, con dos personas que se hablan uno a otro y se encuentran cosas, pero ellos no se conocen, con lo cual nunca saben. Y ese es el gran desafío para el lector, ¿no? Y para el autor, lógicamente, nunca sabe si lo que están contando es verdad o no es verdad. Te puede parecer interesante, te puede parecer menos interesante, hay momentos morbosos, hay momentos desafiantes, hay momentos de mucha tensión y de mucha adrenalina, hay momentos de malos rollos, hay momentos de mucha ternura, pero nunca sabes qué es verdad y qué es mentira, hasta llegar al final. El final que es, oh sorpresa, del que evidentemente está absolutamente prohibido. Hemos hablado un poquito del libro, yo no quiero decir nada más para no meter la pata. Yo creo que no hay cosa más horrorosa en una presentación que te desvelen cosas del libro que no quieres desvelar, con lo cual ahora que el autor nos cuente lo que crea oportuno y lo que crea pertinente. Y si me vais a permitir que os presente un poco al autor, a Fernando Sánchez Dragó, y tiene un artículo, publicó un artículo en El Mundo en mayo del 2011 que dice una cosa tan clara como esta. Dice: en España hay tres poetas mayores, narrativos y emparentados entre sí.
pues las raíces de sus respectivos versos se hunden y enredan, elevando lo anecdótico a categórico en el revés de la trama de los, en apariencia, minúsculos sucesos del quehacer cotidiano. Uno es Luis Alberto de Cuenca, otro es Roger Wolfe, y Sarmentero completa la Trimurti. Creo que esto explicado o dicho por Fernando Sánchez Dragó es bastante ilustrativo de la calidad y del nivel literario que tiene un tipo tan insultantemente joven como es Fernando, y que nos saca los colores a todos los que estamos aquí, ¿no? Y voy a hacer, para terminar y darle la palabra a él, antes de que luego, a mí lo que sí me gustaría, que estas cosas se dicen y luego muchas veces es complicado de conseguir, ¿no? Si el libro es un chat, que luego no hagamos un chat él y yo le pregunto y él me responda, que convirtamos esto en un foro y que os animéis también vosotros a preguntar cosas y a charlar un poquito sobre su obra, sobre poesía y demás, ¿no? Y sobre el libro Fuerte y Vintage, evidentemente. Decía que voy a hacer una cosa que yo creo que no he hecho desde que estaba en el colegio de la Caja de Ahorros, que es leer poesía. Y voy a leer poesía porque yo creo que lo que mejor describe a Rafael son algunos de los versos que él ha escrito o que él ha compuesto. Muy breve. Toda mi vida orientada a un objetivo, ser el que quiero ser. Todos mis pasos persiguen acercarse un poco más a ese modelo. También declaración de principios. Este me gusta mucho por lo que supone, ¿no? de ser un tipo contestatario. Me aconsejan que no saque un libro en medio de la cena, que leer con gente al lado es de mala educación, pero ¿qué hay de malo en ello? También creo muy ilustrativo de una forma de ser y de una forma de entender las cosas. Otro más. Solo entonces da comienzo mi misión, la que, obviando sinsabores, da razón a mi existencia. La misión, a vida o muerte, de escribir. Pero ese compromiso con la literatura, de parte de un poeta que está explorando otros géneros distintos y que creo que ahora está enfrascado ya en una novela, pero bueno, también ahora nos comentará un poquito de eso, ¿no? Y por último, este que me gusta mucho porque también es otra declaración de principio propia y que ojalá se adaptara más a todos los que estamos ahí, ¿no? Todo vale mientras se haga. Lo importante es hacer mucho, porque dura siempre poco hasta la vida que más dura. Muchas gracias por estar con nosotros, un fuerte aplauso y tú tienes la palabra. Pues muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a la librería Picasso, gracias a Albón, Susana y a todos los que han trabajado por que el libro salga. Y bueno, hice una presentación en Madrid hace un mes o así, en diciembre, y me la preparé bastante, pero luego me di cuenta de que había hablado mucho tiempo de Woody Allen en la presentación. Entonces dije, bueno, no voy a hablar más de Woody Allen hoy. Y dije, voy a intentar adaptarme a lo que se vaya diciendo en la presentación, sin traerme nada así prefabricado de casa. Entonces, bueno, pues voy a comenzar contestando a lo que me ha ido diciendo Jesús con respecto a Mourinho, por ejemplo. A mí Mourinho, debo confesar que me caía mal cuando entrenaba al Inter de Milán y al Chelsea. Me caía mal porque me parecía pues, que era innecesariamente polémico, que su fútbol era bastante destructivo y que era un provocador sin más. Ahora que está en el Madrid, y pese a ser yo un poco antimadridista, debo confesar que me cae mejor. Y me cae mejor porque creo que es un personaje muy literario más que del mundo del fútbol, porque creo que se prepara mucho lo que va a decir, creo que su polémica es buscada, pero siempre no le falta razón en lo que dice. Y entonces pues para mí es un elogio que Jesús me compare con Mourinho, porque creo que Mourinho puede ser de las pocas, si no únicas personas del mundo del fútbol que cuando habla dice algo. Porque normalmente la gente, pues los futbolistas, yo siempre he pensado, si yo fuera futbolista, yo contaría chistes en la rueda de prensa. Para, no sé, para aportar algo, porque le preguntan y siempre dice, bueno, el futbolista nunca ha hecho un buen partido. Siempre lo importante es el equipo. Bueno, hemos ganado, mis goles, he metido 7 goles, pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante es que el equipo ha jugado bien. Venga, hombre, ha metido 7 goles. Deberías decir si es mejor. Si no fuera por mí, este equipo se hundiría. Entonces, bueno, pues yo echo de menos ese decir algo en la rueda de prensa. Entonces, bueno, pues con respecto al libro, es una conversación de chat
Y ha dicho algo Jesús que creo que tiene razón, y es que, por ejemplo, antes había libros epistolares y eran pues libros de cartas que se escribían los personajes entre sí, y ya creo que eso se ha perdido, pero también se ha perdido porque ya no se escriben cartas. Entonces pues es lógico, porque ni siquiera en la vida real la gente manda cartas. Entonces pues tiene sentido que un libro epistolar pues sea ahora algo más orientado a correos electrónicos o en este caso al chat. Yo creo que ya se chatea poco, creo yo, no lo sé. Creo que el boom más o menos fue a finales de los 90, a principios de los años 2000. Y también el libro estaba un poco centrado en esa época, un poco antes, pre-Google, antes de que saliera Google. De hecho, se comenta en el libro, alguien dice, algún personaje dice, bueno, búscalo en Yahoo. Claro, ahora nadie busca en Yahoo nada, Yahoo está muerto, lo buscan en Google, pero claro, antes cuando era Google, pues la gente buscaba en Yahoo. Entonces, pues por eso puse ese guiño a Yahoo en el libro. Y sí creo que está muy bien que ahora las comunicaciones sean más orientadas a lo escrito, porque yo creo que ahora la gente habla mucho menos. Creo que, por ejemplo, WhatsApp, que me resisto a instalármelo, porque creo que es un cronófago de orden mayor. Y creo que hay una cosa muy zen que... bueno, el zen siempre te aconseja que te centres en lo que estás haciendo. O sea, que si estás escribiendo, escribas. Si estás comiendo, comas. Si estás durmiendo, duermas. Y la multitarea es muy enemiga del zen, porque claro, tú estás escribiendo, pero estás contestando un correo, estás atendiendo a otra persona, y al final quieres hacer tantas cosas a la vez que no haces ninguna, y las pocas que haces las haces mal. Entonces el WhatsApp yo creo que es anti-zen, porque te obliga a salirte de lo que estás haciendo. Yo me lo instalé por curiosidad un día y lo desinstalé a los 10 minutos, porque claro, nada más conectarte ya, hola, ¿qué? No sé, déjame en paz. Si yo quiero hablar contigo, ya te mandaré un correo. Y bueno, pues eso. Entonces sí creo que las comunicaciones van mucho más a lo escrito, que ya nadie se llama, ya manda un WhatsApp o manda un correo. Entonces pues eso, no sé, me gusta porque, pues supongo que porque me gusta lo literario, me gusta más escribir que hablar quizá. Entonces pues eso es una buena cosa. Y bueno, pues el libro va de una conversación de chat. ¿Por qué elegí un chat? Pues no lo sé. Pero a posteriori creo que sí hubo algo que me llevó al chat, y es que me di cuenta de que el chat era el terreno natural para una novela de intriga. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor en Facebook o en WhatsApp o en Twitter, pues tú sabes más o menos con quién estás hablando, porque tiene su foto o tiene su biografía o es amigo tuyo, entonces sabes que estás hablando con alguien en concreto. Pero el chat, tú te conectas y ves a alguien que se esconde bajo un nick, bajo un nombre, pero no sabes ni si es hombre o mujer, ni si es bueno o malo, ni si tu vecino te está engañando. Entonces creo que eso es totalmente, ya la intriga la tienes ahí, ya es el medio natural de la intriga. Entonces dije, bueno, pues si yo pudiera hacer una novela negra o una novela con misterio en una conversación de chat, pues creo que sería el terreno más apropiado. Y entonces pues eso es lo que intenté hacer. Has comentado algo de los personajes, de los nombres de los personajes, de por qué se llaman QWERTY Vintage. Pues yo creo que se llaman QWERTY Vintage porque son nombres suficientemente ambiguos para no anticipar nada de quiénes son. Si a lo mejor Vintage se llamara Laurita 17, pues ya te condicionaría en cierto modo. Dirías, bueno, Laurita 17 es una mujer, tiene 17 años, está en la edad del pavo probablemente, o en la segunda edad del pavo. Y entonces pues yo quería que fueran totalmente ambiguos. Y bueno, pues lo de Vintage es un guiño porque me gusta mucho lo retro, como podéis admirar. Y lo de QWERTY pues porque es el formato de los teclados que estamos acostumbrados a utilizar, pues se llaman QWERTY porque las letras de la primera fila pues son la Q, la W, la E, la R. Y curiosamente, que eso me enteré después, el teclado tiene esa distribución, el QWERTY, que por lo visto no es la más eficiente para teclear. Hay otras más eficientes que te llevan a tener que hacer menos desplazamiento de dedos para escribir más rápido. Y se llama QWERTY porque el tío que lo inventó quería que la palabra typewriter, o sea, máquina de escribir en inglés, estuviera toda en la primera fila. Se pudiera escribir solo tecleando con las letras que están en la primera fila. Supongo que para que en las demostraciones solo tuviera que hacer así. Bueno, es otra anécdota que os regalo. Y bueno, pues no sé si queréis comentar algo más del libro, o de mí, o
yo antes de que nadie haga una pregunta, sí tengo una curiosidad desde el punto de vista de la creación del libro que no me resisto a hacer. Yo creo que los que escribimos, yo además que escribo de cine, en mi caso más claro que el agua, ¿no? Yo lógicamente escribo con un referente visual que es un actor, una actriz, un director y no sé cuánto. Cuando un autor crea una novela o crea un personaje, lo primero que piensa es en su descripción física, primero en si hombre o es mujer, luego en su descripción física y en los condicionantes, sus componentes y demás. En este caso, ¿cómo haces para construir dos personajes? ¿Tenía algún tipo de referente a la hora de construirlos? Decía, aunque no lo vaya a poner en el libro, aunque no lo vaya a dejar de traslucir, QWERTY es fulanito y Vintage es menganito. En realidad no, no tenía ningún referente así, no me he basado en ninguna persona que conociera, ni siquiera en partes de personas que conozca. Lo que sí quería es que el personaje de QWERTY fuera un personaje muy calculador, muy frío, muy cuadriculado en el sentido de muy estricto. De hecho, cuando se ve cómo escribe, pues escribe todo muy formal, con puntos, mayúsculas, todo perfectamente hecho. Y Vintage quería que fuera todo lo contrario, que fuera una persona caótica, que fuera con menos madurez, más impulsiva, y bueno, esas eran mis condicionantes. Luego, cuando en este libro, como es muy dialogado, no se comenta mucho cómo son los personajes físicamente, o prácticamente no se comenta. Pero en otras novelas sí procuro que no se diga demasiado cómo son los personajes. Me gusta esbozar algún rasgo, pero no demasiado, porque creo que cuanto menos te digan, más pones tú de tu parte. Entonces yo creo que si quieres que la novela sea muy del lector, pues cuanto más pueda él encajar los personajes con gente que él conozca o asociarlos, creo que es mejor, porque bueno, si quieres algo muy visual, pues ya tienes una película. Entonces creo que el libro es más de imaginación. Entonces si dices, la Vintage era rubia, medía unos 60, llevaba tal tipo de ropa, tal tipo, pues al final no dejas demasiado al lector. Entonces pues sí procuro esbozar, pero sin fijar demasiado las características. No, yo sí. Hay otra descripción de los personajes que es la psicológica, ¿no? Y que supongo ahí tendrá que irse reflejando. Entonces, me gustaría saber si ya antes de ponerte a escribir ya están muy perfilados esos personajes, por lo menos de salida, o si luego, a medida que se va escribiendo, los personajes cobran un poco o por lo menos en parte, una vida autónoma y se van configurando, bueno, como no tenías previsto. Sí, tengo un arranque, en el sentido de que yo psicológicamente sí sé cómo van a ser los personajes. Sé que pues ella va a ser, como he dicho antes, más impulsiva, más caótica, menos calculadora, y él más reposado. Pero también es cierto que cuando te pones a escribir, a veces un personaje, yo como que a los que escribimos les pasará mucho eso, el personaje cobra vida en un momento y dice cosas que tú no tenías previsto que diga, entonces pues te hace ver que en realidad era de una manera que tú no sabías. Entonces ya tienes que seguir por ahí porque no puedes evitarlo. Eso sí pasa bastante. Es curioso esto que estás diciendo, además interesante, porque cuando empiezas a leer el libro, al ser un chat, como estamos diciendo, cada frase comienza en mayúsculas con el nombre de la persona que va a hablar. Claro, al principio cuando empiezas te cuesta trabajo porque la vista se te va al diálogo y evitas ver quién habla, ¿no? Pero claro, no es pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Sabéis que en los chats, pues lo mismo se escriben 3 frases seguidas antes de que la otra persona. Y al principio a mí me estaba costando, ¿no? El tener que ir viendo a cada rato, como si fuera un poco teatro, ¿no? A cada rato quién es la persona que habla. Yo no creo que no pasan ni 15 páginas cuando los personajes están, sin haber contado nada de ellos, tan perfectamente trazados que no te hace falta volver a ver una sola vez quién es el que habla, porque solamente por la forma que utiliza ya sabes quién es, ¿no? Con lo cual, y me lleva a otra pregunta, un texto tan aparentemente sencillo, sinceramente creo que tiene que ser complicadísimo de escribir, porque cuando lo lees te va devorando como si fuera efectivamente la lectura de un chat, pero ves que hay un trabajo de construcción de personajes brutal. No sé cuánto te costó, cuánto no te costó. Pues realmente lo que me costó más es mantener la personalidad de cada personaje
cada vez que hablaba, porque a veces la tentación de que los dos hablen en un tono parecido está siempre ahí, entonces hay que evitar eso a toda costa. Tú lo has intuido que podía pasar eso, ¿verdad? Por eso me has preguntado que era difícil, claro, no irte por donde tú quieres realmente, sí. Y luego, una cosa que les agradezco mucho a los editores es que me hayan permitido, y al corrector, Juan, que me haya permitido publicarla con tantas erratas por parte de uno de los dos personajes, porque creo que, bueno, a ninguno nos gustan las erratas, pero creo que en este libro, dado que es un chat y que hay personas que, yo creo que un alto porcentaje, que no siguen todas las reglas ortográficas cuando escriben, creo que me da mucho juego, porque si siempre escribieran perfectamente, aparte que sería un poco irreal, no podría matizar demasiado, mientras que si puedo meter todo tipo de erratas, pues si el personaje escribe más reposadamente, pues fallará menos que si está muy alterada y se salta todos los signos de puntuación, entonces me da como otra velocidad que puedo meter cuando lo necesita el diálogo, entonces pues esa riqueza pues creo que aporta bastante, y entonces pues les agradezco que me lo hayan permitido. Nos costó nuestras luchas y nuestra guerra. Claro, porque claro, a ellos tampoco a lo mejor los deja en muy buen lugar si alguien puede llegar a pensar que el libro tiene ratas. Pero bueno, ya yo creo que con la nota al principio que da a entender que esa conversación ha sido así tal cual, pues creo que ya estamos todos contentos y tranquilos. Hemos quedado contentos. Yo tengo 25 preguntas, o sea que si estáis esperando a decirnos a ver si van rápido o tal, no vamos a ir rápido, es decir, que lanzaros a preguntar cosas. Yo estaba pensando, esto es una conversación, son diálogos, son frases más bien cortas, bueno, no he leído el libro, no lo sé, pero me lo imagino, ¿no? El hecho de que seas poeta ayuda a trabajar de esta manera, porque eso significa, vamos, pienso, a lo mejor no, pero condensar, ¿no? En la escritura muchas cosas, ¿no? No sé si puede que eso sí. te ha facilitado. Yo creo que lo sintético es importante en la narrativa porque creo que ayuda al lector. Muchas veces hay párrafos demasiado desarrollados, entonces se hace muy pesado de leer. Entonces muchas veces ves unas descripciones en algunos libros que son para otro tipo de literatura. Creo que pues el chat lo que pedía era cuanta más velocidad mejor, entonces las frases cortas pues sí que ayudan mucho. Que va creciendo. Claro que van creciendo. El libro empieza de una forma y se va acelerando. Va acelerando, que es lo que hace que al final ya no es que tú te sitúas los personajes que te metes dentro. A mí me llegaban comentarios, me han llegado muchos comentarios de este libro y una señora ya con cierta edad, no 60 y poco, me decía, primero me puso, este libro casi me cuesta el divorcio, porque mi marido quería dormir y yo quería leer el libro, y entonces me pasé toda la noche en la cama con la luz encendida y el libro. Y segundo dice, es la primera vez en lo que tú estás leyendo algo y te mete, por eso digo, ven creciendo en el que al principio empiezas leyendo y dices, esto es una broma. Sigue leyendo y dices tú, pues no es tanta broma. Y llega un momento que a mí me pasó, y esta señora me lo comentó por mail, en el que ella se sorprende diciendo, ¡no le contestes! Y de repente dice, sigo. Entonces ella me puso, llegué a un punto en el libro en el que ya me metí yo tanto con los personajes que yo misma en un grito que casi porque te decía, ¡no le contestes! En voz alta. ¡Le he contestado! Entonces, igual ha pasado, otra gente también nos ha comentado, en un vuelo de Iberia de Granada a Madrid alguien llevaba el libro y también soltó una exclamación al final, sé por qué nos han mandado la foto de que lo tenía, que al final dice, todos supimos que había acabado, toda la cabina supo que había terminado el libro. Pero cuando cerró dijo, ¡qué cabrón! Es la frase que todo el mundo nos manda, que claro, no la podemos tampoco poner porque, en las redes, pero eso que te diga, toda la cabina supimos que había terminado el libro porque en voz alta dijo, ¡qué cabrón! Y te dijimos, acaba el libro. Entonces salíamos todos mirando qué libro será.
Y nos mandaron una foto que lo tenían puesto en la mesita del avión. Entonces, claro, todas estas reacciones a nosotros como editorial nos enriquece mucho que la gente nos llame y nos cuente, o nos escriba mail y nos cuente cosas que a lo mejor no reproducimos en las redes porque pues tampoco me está diciendo una señora pegó un grito, el otro en el avión dijo, pero por eso entendimos que era un libro ya no diferente, sino un libro, como yo te decía, a ver si te enganchas y te creas. Otros han escrito, tengo síndrome de abstinencia. O el mismo corrector no lo quería terminar de corregir porque no quería, le daba pena llegar al final. Es verdad que transmite eso y te mete, y yo ya te digo, yo es que no lo dejas en ningún momento ni te apetece dejarlo. Es verdad que ya no se chatea tanto, pero ¿quién no ha estado metido en una charla de estas, sea por WhatsApp o sea contestando mensajes de estos, en los que no termina nunca? Y sí, te das cuenta de que pasa el tiempo, que vas echando la tarde entera y dices, joder, ¿y qué he hecho yo con la tarde? No. Claro, esto que enlaza con una frase que a mí me gusta mucho, que la dice Cuerti, que como tú dices, efectivamente un personaje más centrado, más maduro y demás, ¿no? Pero dice una frase que es interesante, ¿no? Dice, chatear no es más que un medio más para contactar con gente, no para conocer, sino para descubrir. No sé, luego lo mismo tú dices por lo del tema retro, yo por viejuno, ¿no? Es verdad que luego si quieres conocer a alguien, hasta que no te pones delante de él y hablas con él... Sí, es que yo creo que, bueno, a lo mejor nuestra generación, no lo sé, pero los más jóvenes yo creo que ya no tienen esa lacra, pero sí es cierto que las generaciones un poco anteriores, o la mía incluso, como que los orígenes de internet eran muy reacia a quedar con gente que conocía por internet, porque la gente pensaba en los que se conectaba a un chat y pensaban automáticamente varón, 18 años o 20, salido con granos, probablemente informático, pero creo que eso es un defecto de apreciación, porque creo que en el chat está pues la gente que está en cualquier sitio, o sea, es como si vas a un bar y dices, bueno, el bar seguro que es un borracho, alcohólico, que está todo el día apoyado en la barra, tal, no, hombre, no. En el chat está todo el mundo, porque ¿quién no tiene internet? Pues todo el mundo tiene ya internet. A lo mejor en los orígenes eran 4 frikis, pero ya todo el mundo tiene teléfono y tiene internet, entonces pues creo que eso ya se ha perdido afortunadamente, ese miedo de, ojo, es que lo he conocido por internet, bueno, ¿y qué más te da? ¿Es peor internet que un bar? No, es lo mismo. Y además, como bien decía, ¿no? Cuando lo lees, te ofrecen muchas más posibilidades que la vida que llevamos, ¿no? La vida que llevamos hoy es que prácticamente te inhabilita para contactar con nadie. De hecho, creo que sería mucho más amenazador que una persona con la que va en el autobús te diga, hola, quiero conocerte, a que alguien te contacte por el Facebook y diga, quiero ser tu amigo. Que si a nosotros nos dices, que te iba a decir, hola, quiero ser tu amigo, y dices, pero tú eres tonto, ¿qué? Y sin embargo ahora es lo más normal del mundo. Y sin embargo, si alguien se te acerca por la calle y dice, oye, porque quiero ser tu amigo, quita que te viene aguantada, ¿no? Exactamente, yo creo que esa es la clave, por eso dice el personaje eso, porque no es para conocer, no vas a conocer a nadie por internet bien, pero sí puedes saber que existe y luego si te apetece conocerlo, pues puedes tomarte un café o no. Mientras que en la vida real, pues hombre, es lo que dice Jesús, y si te acerca un tío y solo quieres ser tu amigo, cuanto menos agarras el bolso. Cuanto menos. Luego ya, claro, el mundo real no le puedes cerrar la ventanita. Viene un tío a un bar y no puedes... porra. Es más amenazante en el mundo real que en el chat, ¿no? O en internet. Sí, eso sí. Una pregunta que nos hacían alguien a través del blog, ¿no? Que se llamaba Sénica, que decía que le hubiera gustado venir pero que no podía, y preguntaba si tú ves que hay posibilidad de llevar el libro al cine. Pues yo creo que sí, creo que además estaría muy bien en la película, porque alguna gente a la que se lo he comentado me dice que bueno, ¿cómo vas a mantener una conversación de chat en una película, ¿no? O en un teatro? Pues yo creo que sería fácil, porque creo que no vas a poner al tío todo el rato chateando, ¿no? Para eso ya está el libro. Pero sí creo que todo lo que los personajes se dicen, pues se puede llevar a, pues, los personajes van contando anécdotas, esas anécdotas que les han ocurrido pueden representarse perfectamente. Igual que donde está cada uno, cómo se mueve, por dónde se desplaza. Claro. Los personajes se desplazan, sí, ya para... Yo creo que sí.
Hombre, la verdad que se hizo una película, además estaba muy bien sobre lo del origen del Facebook, ¿no? Que parecía un tema, a mí me gustó mucho esa película, ¿no? Parecía un tema absolutamente anticinematográfico y sin embargo la verdad que Aaron Sorkin nos hizo un guión fantástico. Me animaron a preguntar alguna cosa. ¿Cuáles son los hábitos que sigue a la hora de escribir? Esa es una pregunta que no tiene mucho que ver con el libro, pero me siento curiosidad. Pues los hábitos. Semana 47, como dice Susana. Bueno, creo que para escribir una novela lo más importante es... bueno, yo tengo una frase que... No sé si sabéis lo que es la procrastinación. Suena, ¿no? Porque la lacra del mundo. Por desgracia somos todos maestros de la procrastinación. Todos los días. Bueno, pues procrastinación, por si alguien no lo sabe, significa dejar para mañana o para cuando sea una tarea que tendrías que estar haciendo. Es como aplazar algo, ¿no? Pues yo creo que la clave para escribir una novela es dejar la procrastinación para mañana. ¿Y qué significa esto? Pues simplemente no perder el tiempo. Obligarte a hacer lo que tienes que hacer y sobre todo cerrar todo tipo de ventanas, chat, cualquier cosa que te pueda molestar, teléfono, y dedicarte a 1 hora al día. Tampoco hace falta mucho, yo me canso pronto. Yo creo que con 1 hora al día, que son más o menos 250 palabras o así, creo que en menos de 1 año terminas una novela. Y si es una novela cortita como esta, pues puedes terminarla antes. Creo que es eso, obligarte y si es posible hacer un guión antes para saber por dónde tienes que ir, porque si ya tienes a mí por lo menos lo que más me lentece un libro es no saber exactamente lo que voy a escribir. Si ya sabes lo que tienes que decir y solo es escribirlo, pues es como si tienes que contar una anécdota que has vivido o inventártela. ¿Cuándo tardas más? ¿Cuando mientes o cuando cuentas lo que has hecho? Cuando mientes tienes que estar pensando, bueno, pues estuve... claro, porque tienes que ir inventando según cuentas, pero si cuentas algo que ya has vivido o que ya has imaginado o que ya tienes el guión, pues tarda mucho menos. Entonces yo creo que la clave es hacer posible escribir todos los días, aunque sea un poco. Que es como tocar un instrumento. Si le preguntas a alguien que toque la guitarra, por ejemplo, pues te dirá, practica todos los días aunque sea 1 hora. Mucho mejor que practicar un día 6 horas y luego no volver a coger la guitarra. Pues yo creo que escribir es lo mismo. Un ejercicio de disciplina. Sí. El otro día leí que la disciplina no existe. Lo que existe en realidad es la motivación. Si tienes motivación para hacer algo, la disciplina no la necesitas siquiera. No te lo planteas como, no te lo planteas como una obligación, ¿no? Te lo planteas como que te apetece hacerlo y ya está. Exactamente, porque tienes un objetivo y entonces el objetivo tira de ti. Si se hace algo que va en contra de tu voluntad, entonces no te queda otro remedio que obligarte. Pero claro, si estás haciendo en contra de tu voluntad, pues no lo hagas, porque lo haces por gusto, es muy bueno. Sí, una pregunta, porque hay autores que dicen que cuando escriben no quieren leer otras cosas porque les contaminan, les condicionan, te influyen. ¿A ti te pasa eso o tú en cambio eres de los que quieren inundarte para ver cómo te inspiras, eso existe? No creo que me condicione, creo que ni una cosa ni la otra, ni me influye tampoco me aporta mucho, porque cuando empiezo a escribir normalmente ya sé cómo va a ser el libro y sé el tono y sé todo, entonces no me suele influir mucho. Y sí, yo sigo leyendo cuando... ¿Por qué hablabas de Woody Allen en la presentación? Pues hablé con Woody Allen porque hice un paralelismo entre Match Point y mi forma de inventar las cosas, porque creo que es interesante saber cómo se le ocurre a... Yo creo que como funciona un poco el cerebro de un escritor, hay una frase que dice, el cerebro de un escritor es como el sombrero de un mago, para sacar algo primero tienes que meterte. Entonces yo creo que es igual, tú no te pones a pensar, voy a hacer una novela, a ver, ¿de qué puedo hablar? No, tú tienes, si te van ocurriendo cosas, ves cosas que te interesan, y un buen día todo eso de alguna manera se conecta sin que tú hagas nada, entonces de pronto se te ocurre todo. Entonces yo decía, pues eso, que Match Point, contaba Woody Allen en uno de sus libros, un libro de entrevistas, pues contaba que a él Match Point se le ocurrió porque un día, pues viendo un partido de tenis, se le ocurrió lo importante que era el azar en la vida, que era más importante que el talento, porque vio que la pelota rebotaba en la red y se quedaba ahí suspendida, entonces el punto podía caer para un lado para otro y caía para uno. Entonces se dio cuenta de que el azar era más importante que el talento. Y por otra parte, otro día, por 10 años antes o 10 años después, se le había ocurrido una forma de asesinato que consistiría en que el asesino
quiere matar a una persona, pero antes va a matar a la vecina y luego mata a la persona que le interese, de manera que parezca que ha sido un crimen pues por drogas o por cualquier cosa y que no está relacionado con la persona que él quería matar. Entonces pues un buen día yo creo que a él se le conectaron esas dos cosas en la cabeza sin él proponérselo y vio la película. Entonces pues a mí con el chat me pasó lo mismo, tenía un final que se me ocurrió, tenía el hecho de querer escribir una novela que fuera un chat, y entonces de pronto pues ya me salió solo, pero me salió solo porque tenía las dos cosas ya en mi cabeza, entonces se conectaron y salió. Y por eso es peculiar, porque me tiré en la otra presentación, creo que Woody Allen estuvo tentado de llamarme para darme las gracias por hablar de su libro. Yo cuando salí no sabía si la presentación era de mi libro o del suyo. Y bueno, pues Y una cuestión, pues estás trabajando ya en otra novela, ¿no? Sí. Bueno, no sé, ¿tú lo llamarías novela o no lo llamarías novela? Yo sí lo llamaría novela, ¿no? en Sí, cuanto sí. que es ficción. Ajá. Pues entonces estás trabajando en otra novela, no sé si quieres adelantar algo sobre lo que o no, pero no sé si esta es una novela que te pone, aunque en realidad los chats ya no son una herramienta de ultimísima generación, digamos, ¿no? Pero bueno, es una novela muy contemporánea y muy moderna. No sé si era algo que fue casualidad o es un pensamiento, una idea que tú tienes de hacer cosas que entronquen mucho con la modernidad, la posmodernidad que estamos viviendo, y si tu nuevo trabajo va también por ahí. Pues a ver, no, lo del chat fue un medio como otro cualquiera, no es que yo me gusten las nuevas tecnologías y quiera redundar en ellas. Salió el chat y ya está. La siguiente novela no tiene nada que ver con los chats y no anticipo nada de la nueva novela, solo que me queda más o menos, calculo, un 10% y yo creo que para junio podría estar ya. Por lo menos lo que sé escrita, luego ya la publicación ya tardará lo que tenga que tardar, pero no anticipo nada de la nueva novela. ¿Por qué? Pues porque mucha gente dice que ayuda publicar en blogs y en Facebook y todo eso lo que tú estás haciendo, porque como que la gente está pendiente de lo que haces y ya tienes un cierto miedo a defraudarles. Por ejemplo, con lo de correr ocurre mucho. La gente que corre, yo he empezado hace poco a correr, os lo recomiendo a todos, Jesús ya creo que lleva unos años. Puede ayudarte a publicar en un blog: he corrido 21 kilómetros o lo que sea, ¿no? Porque la gente pues está pendiente de, ay, hoy ¿qué pasa? ¿No corres? Joder, déjame. Entonces pues te obliga un poco, ¿no? Y yo creo que eso ocurre con algunas cosas, pero hasta cierto punto. Vi hace poco una charla de un tío, que era una charla muy corta, de 3 minutos, que defendía la teoría totalmente contraria a lo que todos creíamos hasta ese momento. Y la teoría del tío es que es perjudicial y contraproducente publicar lo que estás haciendo. Y él piensa eso porque, y creo que lleva razón, bueno, lo de correr es diferente porque correr es una cosa indivisible. Dices, he corrido tanto y ahí se acaba. Pero cuando es un proceso largo, a largo plazo, si tú hablas de lo que estás haciendo, en cierto modo, que era lo que defendía el tío este, tú ya te sientes como que ya lo has hecho. Es como si dices, mira, estoy escribiendo una novela, joder, qué tío, oye, enhorabuena, qué bien, ¿y cómo vas? Pues bueno, voy por el 50%, oye, la tienes muy adelantada, entonces tú ya te relajas y dices, bueno, ya he hecho la novela. No, vas por el 50%, no lo has hecho. Pero como la gente te felicita, pues tu cuota ahí de fama o de bueno soy, pues ya está satisfecha, entonces ya no tienes la pulsión de hacerlo para decir, aquí tenéis, chavales, aprended de mí. Ya como te ha felicitado la gente, ya... Entonces, pues yo intento no hablar de lo que estoy haciendo. O sea, puedo decir que está bastante avanzada y que dentro de un par de meses ya estará el borrador, pero bueno. Y también anticipo que no va a duchar y ya está. Pues felicidades por tu nueva novela, ¿eh? Muchas gracias. Eso ya una semana más de Desde la próxima semana son nuestras intimidades. ¿Alguna otra cosa que queráis saber? Menos el final. Menos el final. Hasta el final.
Yo no había dicho nada de que era una novela de intriga. Es verdad que al final es una novela negra, lo ha dicho él, con lo cual pues, ahora ya lo podemos decir, y cosa que además a mí me dio especial alegría porque, como he dicho, soy un gran aficionado a la novela negra, ¿no? Con lo cual encima que venga este hombre a tomarme el pelo con una novela negra fantástica, que no te esperas que sea negra, la verdad que tiene su punto. Una señorita del público me ha dicho eso, que cuando empezó a leerla, pues yo creo que la sensación era de, bueno, ¿y a mí qué me estás contando? Porque claro, es una conversación de dos personajes y tú dices, bueno, y a mí lo que hablen estos es su intimidad, a mí... Pero muy pronto en la novela ya se mete un elemento de desconcierto, de intriga, para que el lector sepa que, bueno, que si están hablando en público, entre comillas, es por alguna razón, no porque, o sea, si fueran a hablar solo de sus chismes, pues a nadie le interesaría. Entonces en algún momento se introduce un elemento de intriga para que se vea la verdadera razón del chat. Él no le contesta. Claro, él no le contesta. Bueno, pues si no tenéis ninguna otra pregunta que hacer, damos todo por terminado. Bueno, los libros están a la venta. Yo creo que lo he recomendado con pasión, lo vuelvo a hacer. Creo que es un libro de 150 páginas que tiene mucho más de lo que hay en esas 150 páginas. Un libro sorprendente, un libro atractivo, un libro que si lo compráis ahora os aconsejo que no tengáis nada que hacer esta tarde si empezáis la lectura, porque no vayáis. Si empezáis la lectura ahora, a lo que sea que hayáis quedado a las 6, a las 7 o a las 8 de la tarde, no vayáis hasta que lo terminéis. Y daros las gracias a todos por haber pasado. Muchas gracias a todos por venir, y nada, si leéis la novela y queréis comentarme algo por Twitter o por Gmail o por lo que queráis, pues nada, Rafael Sarmentero, en Twitter Rafa Sarmentero, pues ya me comentáis lo que queráis. Y si queréis que os firme, pues sí, os firme. Pues Muchas muchísimas gracias. gracias a todos.